La palabra de hoy es los del camino. Los del camino. Y voy a estar leyendo algunas porciones, quiero que usted las anote. Jeremías 6:16, Salmo 32:8. Anótelo rápido. Salmo 37:5, Proverbios 14:12, Salmo 1, Salmo 95, 10 y 11, Salmo 103, verso 7, Isaías 35, 8, Isaías 40, del 3 al 5, Juan 14, del 1 al 6. Y vamos a ver muchas más porciones en Hechos y en Segunda de Pedro, pero eso lo vemos después, porque ahí sí vamos a ir todos a la Biblia. ¿Está listo para este maratón de versículos? Dice Jeremías 6:16, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Este es un versículo en el cual el Señor está hablando del castigo y del juicio que viene sobre Jerusalén, sobre la nación. Y el Señor le está diciendo a las personas de ese tiempo a través de Jeremías, párense en los caminos y miren y pregunten por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él. Hermanos, ¿cuántos saben que en la vida hay muchas opciones? Hay muchos caminos que se nos ponen por delante y debemos preguntarnos cuáles son entre todos esos caminos las sendas antiguas. ¿A qué se refiere el escritor? ¿A qué se refiere el Espíritu Santo cuando dice pregunten por las sendas antiguas? Y es que, hermanos, hay un camino. Hay un camino que es verdadero, hay un camino que es eterno, hay un camino que es el camino del Señor. Y en ese camino encontramos la verdadera vida, en ese camino tendremos salvación. Es el camino del Señor. Paraos en los caminos. El día de hoy muchas personas están en medio de alguna encrucijada sin saber qué rumbo tomar, qué camino escoger. Y cada una de las decisiones que tomamos el día de hoy nos va a llevar por un camino. Cada decisión que hoy tomamos, el rumbo que hoy tomemos, será un camino que será o un camino de vida o un camino de muerte. El Señor quiere que preguntemos cuáles son las sendas antiguas, cuál sea el buen camino. Entre todos los caminos hay un buen camino. Y escúchame, el enemigo trata de poner cada día más posibilidades y opciones para distraerte, para no dejarte ver el buen camino. Sabemos que ese camino es estrecho, sabemos que pocos andan por él, sabemos somos que muchos escogen la puerta, el camino de la perdición. Pero el Señor tiene un camino, y es como si tú te imaginaras, han visto esos postes de madera con varias flechas de madera con diferentes opciones para aquí, para allá, para acullá. Y entre todos ellos tú tienes que escoger cuál sea el buen camino, buscar y preguntar, Señor, ¿cuáles son las sendas antiguas? ¿Cuáles son las sendas antiguas? En el Salmo 32:8 Dios dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Yo quiero ser un entendido, yo quiero que usted sea un entendido, yo quiero que esta congregación entienda
¿Cuál es el camino del Señor? Dice, te haré entender y te enseñaré. ¿Cuántos quieren ser enseñados por el Señor? ¿Cuántos quieren que el Señor les muestre cuál es el buen camino para su vida? ¿Cuál es la opción correcta? ¿Cuál es la decisión correcta? ¿Cuál es la senda correcta para tu vida el día de hoy? Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Y es que el Señor fija sus ojos. El Señor pone su atención especialmente, particularmente sobre aquellos y aquellas que han decidido caminar en los caminos que Él tiene para nosotros. El Señor no va a fijar sus ojos sobre aquellos que no quieren atender a su voz, que no quieren caminar por sus caminos, sino que han decidido caminar en sus propios caminos. El Señor los desecha. El Señor los ignora, el Señor los resiste. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Dice el Salmo 37, verso 5: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y en Él hará. ¿Qué significa encomendar a Jehová nuestro camino? Significa pedirle a Él que Él nos ayude a andar en el buen camino, que nos ayude, que nos enseñe a andar en las sendas antiguas que son de Él. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. ¿Por qué dice confía en Él? Porque muchas veces ese camino tal vez no tendrá lógica humana. Muchas veces ese camino será totalmente incoherente a la mentalidad y al pensamiento del hombre sin Dios, claro. Confía en Él, confía en Él. En mi vida, hermanos, yo he tenido que tomar decisiones que no han sido agradables a mí, que han sido contrarias, decisiones contrarias a mis sueños, a lo que yo deseaba, pero sin embargo decidimos confiar en Él. Decidimos obedecerle a Él y seguir por el camino que Él nos tenía, sin saber que ese camino era el bueno. Ese camino era el que iba a traer gozo. Ese camino era el que iba a traer los verdaderos sueños de Dios a nuestras vidas. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Dice Proverbios 14, versículo 12: hay camino que al hombre le parece derecho. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Nos parece derecho, parece bueno. Es que no tiene nada de pecado eso que voy a hacer, no tiene nada de malo ese negocio que voy a emprender, no tiene nada de malo esa sociedad que voy a hacer con esas personas, no tiene de malo esa compañía que yo tengo con aquel grupo de personas. Es un camino bueno. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Yo he visto personas que caminábamos en la misma generación, en el mismo año, en los mismos tiempos, tal vez no de la misma edad, pero personas que estábamos, por decirlo así, en la misma meta de salida, línea de salida, y que comenzamos nuestra carrera, y muchos de ellos amaban al Señor, otros no tanto. Pero comenzamos a correr, comenzamos a caminar, y hubo personas de ellos que escogieron otros caminos que parecían buenos, que parecían derechos. Y a veces el camino que uno escogió parecía ilógico. Y hoy vemos que han llegado a un camino de muerte. ¿Siguen vivos? Claro que sí. No estamos hablando de una muerte física, estamos hablando de la muerte al deseo y voluntad de Dios para sus vidas, al plan de Dios. Han muerto, han matado, han asesinado lo que Dios tenía para sus vidas, y hoy son un número más en la multitud. Y no estoy tratando de hacer una distinción carnal acerca de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Ha sido la gracia, ha sido la misericordia, ha sido simplemente el favor de Dios. Existen dos caminos: el camino de los pecadores y el camino de los justos. Solo hay dos caminos, no hay un tercero: el camino de los justos o el camino de los pecadores. Acompáñeme al Salmo 1. Ahí sí le voy a pedir que abra su Biblia en el Salmo 1 y que lo lea conmigo. Me platican que el primer salmo que yo me aprendí fue el 23 cuando era muy pequeño, pero el salmo que yo sí me acuerdo bien que aprendí ya más grandecito fue el Salmo 1. Fue el primer salmo que mi papá me hizo que me aprendiera de una forma muy interesante, y se lo agradezco.
pero hasta el día de hoy está en mi mente. El Salmo 1, el Salmo 8, el Salmo 2, el Salmo 3, varios salmos están todavía en mi cabeza porque mi papá me los inculcó. Y este es el primer salmo. Y este salmo en realidad habla del Cristo, amén. Habla de Jesús. Jesús es el árbol plantado junto a corrientes de aguas. Jesús es. Él es. Pero es el ejemplo también para nuestras vidas. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Si tú te vas a dar cuenta, habla del camino, de los dos caminos. Este salmo habla de dos caminos. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y un paréntesis aquí, una pausa. Hermano, cuidado con quién te juntas. Es muy dichoso, es muy bueno, es una persona suertuda la persona que no se aconseja con personas malas, que no anda caminando junto con personas malas en camino de pecadores, no se sienta en silla de escarnecedores. Los escarnecedores son los que andan burlándose, diciendo chistes rojos, diciendo puras tonterías. Bienaventurado es el que no se sentó en esa rueda, que no se hizo de esa junta. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace, diga conmigo, todo lo que hace prosperará. No así los malos, ahí habla del camino de los pecadores. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Dios conoce el camino de los justos. ¿Por qué los conoce? Porque es su camino y es el camino real. Es el camino del Rey. Vamos a hablar mucho del camino en este día. El camino no solamente es un concepto, es una persona, es Cristo. Y nosotros somos los del camino. Somos los del camino de los justos, los del camino de la verdad. Estoy hablando de los títulos que Dios le da al camino, los del camino de la salvación, los del camino del Señor, los del camino de Dios. Así le dice la palabra, ese camino. Es el camino que conduce a la nueva Jerusalén, a las moradas eternas. Jesús habló eso, lo vamos a hablar en Juan 14. Voy a preparar. Conocen el camino, precioso eso. Precioso este camino. El Señor conoce el camino. Y voy a leer otra vez. No así los malos. Al justo, el que anda en el camino de los justos le va bien. Es como árbol plantado junto a corrientes de agua. Su hoja no cae. Todo lo que hace prospera. Pero los malos no. Son como el tamo. Ahí están un día y al otro día ya no están. Que arrebata el viento. Por tanto no se levantarán los malos en la congregación en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. No va a haber pecadores en el cielo. No va a haber pecadores en la congregación de los justos. No va a haber un solo pecador en el cielo. Solamente va a haber justos que fueron justificados por Jesús y que caminaron ese camino de justicia, ese camino de santidad. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. ¿Recuerdas aquella parábola que el Señor Jesús relató, donde hay una fiesta, hay toda una historia grande, pero al final dice que el rey va a la fiesta y ve a un hombre que no tiene vestidos de fiesta? Le dice: amigo, ¿qué haces aquí? Y el otro se quedó mudo. Sáquenlo. Era un pecador queriéndose colar a la congregación de los justos. No, hermanos, algunos aquí tal vez se colarán, aquí sí, pero allá no. Hay un camino, hermanos, es el camino de los justos que necesitamos buscar. ¿Cuántos quieren ese camino? Paraos en las sendas, en los caminos, y preguntad cuáles sean las sendas antiguas, y hallaréis descanso, dice la palabra. Hallaréis descanso para vuestras almas. Y estas personas en Jeremías dijeron: mas no andaremos. Ellos dijeron: no andaremos. Dios quiere que conozcamos sus caminos. Dios quiere que tú y yo conozcamos sus caminos. No es un camino que Dios quiere ocultar de ti. Dios quiere que tú lo conozcas
El Salmo 95, versículo 10 y 11 dice: 40 años estuve disgustado con la nación. Y dije: pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. El desierto fue un castigo, fue un juicio por un pueblo que no conoció los caminos del Señor. ¿Y cuál es el camino del Señor? Obedecer. Realmente lo que Dios decía que iba a suceder era algo asombroso, era algo que solamente se podía aceptar mediante un corazón lleno de fe. Pero por eso el Señor envió señales prodigiosas a Egipto para que el pueblo se diera cuenta que Dios era el Dios todopoderoso que podía realizar esa hazaña de introducirlos en la tierra de la promesa. Y a pesar de que vieron cómo Dios trató a Egipto y lo destruyó, a pesar de que vieron ese mar rojo abrirse, cuando llegaron a Canaán y vieron los gigantes, se acobardaron y dijeron: no podemos. Y el Señor se disgustó y dijo: ok, ¿no creen que yo los puedo introducir? A pesar de que abrí el mar rojo, a pesar que mandé 10 plagas a Egipto, a pesar que destruí a la nación más poderosa, ¿no creen todavía? Muy bien, van a estar 1 año por cada día que recorrieron la tierra. Y qué bueno que nada más duraron 40. Si no hubieran durado cientos de años en el desierto. Y por cada día que estuvieron en el desierto, el Señor los mantuvo 1 año. En Canaán, los mantuvo 1 año en el desierto, 40 años. Dice aquí: 40 años estuve disgustado con la nación. ¿Se imaginan lo que era caminar 40 años con un Dios enojado contigo? Y dije: pueblo es que divaga de corazón. ¿Qué es divagar? Es estar confundido. ¿Será que si le entro o será que no le entro? ¿Será que si hago esto o no? En la iglesia me han dicho que esto no está bien, pero ¿será que no está medio loco el pastor? Esto se ve bueno. Pueblo es que divaga en su corazón. ¿Qué es divagar? Cuando alguien está hablando y que no habla nada, dice puras tonterías y no concatena nada, nada tiene sentido. Y no divagues. ¿Qué quieres? Pueblo que divaga en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Y el salmista dice aquí: queda un día para entrar en el reposo. En Hebreos 4 Dios dice: queda aún la oportunidad de entrar en el reposo. Tenemos que corregir esa situación del corazón. Tenemos que decidir por el camino del Señor. Tenemos que buscar y pedirle al Señor: Señor, enséñame tus caminos, muéstrame la senda antigua, ayúdame a entrar en ella, a caminar en ella. Alguien diga amén. El Salmo 103 versículo 7 dice: sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Moisés conoció los caminos del Señor. Conoció los caminos del Señor. Y en Éxodo 33 él dijo una frase que quedó acuñada en la eternidad: Señor, ¿y qué diferencia habrá entre nosotros y los otros pueblos, sino en que tú camines con nosotros? ¿Qué era eso? Emmanuel, Dios con nosotros. El propósito de Dios para el hombre, que el hombre caminara con Dios. Moisés llegó a entender es que el propósito de la vida, él escribió Génesis, el propósito de la vida es que caminemos con Dios. Y si tú me dices que vas a enviar tu ángel, pues es lo mismo que le pasó a Adán. Lo aventaste del jardín por el pecado del Edén. No, Señor. Moisés sabía que el pueblo había roto el pacto una vez más, y él dice: Señor, ten misericordia. Señor, ¿en qué se conocerá que somos pueblo tuyo si no es en que camines con nosotros? Y Señor, si no vas a caminar con nosotros, Dios, no nos saques de aquí. Prefiero morir en este desierto en tu presencia que caminar a la tierra prometida sin tu presencia. Sus caminos notificó a Moisés, y lo que más anhelaba Moisés es: él le dijo a Dios: muéstrame tu gloria. Muéstrame tu gloria. Moisés conoció los caminos del Señor. Este camino es un camino que Dios ha prometido. Y si te invito a que me busques Isaías 35:8, y de una vez vas a buscar después Isaías 40. Y Isaías 35:8, todo el capítulo 35 es precioso, pero si puedes subrayar el versículo 8, es muy importante que lo hagas. Es un versículo importante en la palabra. Dice: y habrá allí, ¿dónde?
el contexto es el desierto. ¿Y de qué es tipo ese desierto? Del mundo. Amén. El mundo es un desierto. Es un lugar de prueba, es un lugar por el cual estamos pasando, caminando en medio para llegar a la tierra de promesa. ¿No es así? Y habrá allí, en tu vida, durante tu jornada en este mundo, y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere por este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Alguien diga amén. No nos vamos a extraviar si entramos en este camino. Se le llama camino de santidad. Es un camino que Dios ha puesto en el desierto. Es un camino recto, no tiene subidas, no tiene bajadas, no tiene nada áspero, no tiene baches. Y si tú lees el contexto de este capítulo, no hay leones, no hay animales fieros que te puedan devorar. El Señor mismo está contigo, porque ese camino es el mismo Jesús. Y estamos caminando en su camino, estamos caminando sobre Él. Estamos caminando sobre Jesús el Cristo. Lo voy a repetir. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere por este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Voz que clama en el desierto. Es el mismo lugar, y está hablando de ese camino. Preparad camino a Jehová. Enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Dios había puesto este camino en la tierra al levantar a Adán, al darle el soplo de vida a Adán. Adán y Eva prevaricaron, traspasaron el pacto, perdieron el Espíritu Santo, y su camino se volvió torcido. Su camino se volvió áspero. Su camino se convirtió en un camino que tenía montes y collados y valles. Porque eso nos habla de la conducta pecaminosa del hombre. ¿Qué es un valle? Es los lugares depresivos, los lugares de complejo, los lugares de dolor, de heridas, de amarguras, de estigmas. Esos son los valles. ¿Qué son los montes y los collados? El orgullo, la soberbia, la altivez, la dureza, la necedad, la terquedad del corazón. ¿Qué es lo torcido? El pecado. ¿Qué es lo áspero? Lo mismo, el pecado. Una vida llena de odio, de rencor, de desobediencia, de rebeldía, de anarquía. Ese es el camino del hombre. Y la voz que clama en el desierto es: preparad camino a Jehová. ¿Quién preparó ese camino? Jesús se hizo hombre, Hebreos 2, 14 y 15. Y en un cuerpo de hombre enderezó el camino de los hombres. Romanos 5, 12, Romanos 5, 19. Por ese hombre entró la vida eterna. Por ese hombre entró la justicia, porque Jesús levantó los valles. Él no tenía complejos, él no tenía estigmas, él no tenía heridas, él no tenía rencores. Bajó los montes y los collados. Él, aunque lo abofeteaban, no abrió su boca, no se ensoberbeció, no actuó con soberbia. Lo torcido se enderece, él caminó en una vida recta y justa. Lo áspero se allane, él manifestó el amor de Dios, porque Jesús es ese camino. Y se manifestará la gloria. Cuando todo eso pasa, cuando los valles son levantados, cuando los montes y los collados son bajados, cuando lo torcido se enderece y lo áspero se allane, ahí se iba a manifestar la gloria. ¿Quién fue el que manifestó la gloria? Jesús el Cristo fue quien manifestó esa gloria. Él manifestó el camino. Se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá. Y primera de Juan dice: lo que vieron nuestros ojos. El hombre vio la gloria. En el monte de la transfiguración, Pedro, Jacobo y Juan vieron la gloria, vieron a Jesús. Su rostro brillaba como el sol y sus vestiduras se hicieron blancas. Se manifestó la gloria, porque el camino se estaba mostrando, el camino en el desierto. Jesús es ese camino. Acompáñame a Juan 14. Y vamos a leer del versículo 1 al 6.
No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Y aquí nos habla Jesús de una casa. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Una de esas es mía. Y lo voy a invitar a que un día vaya a mi casa cuando estemos allá. Espero que usted me invite a la suya también. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿De qué nos está hablando esto? El objetivo de la vida, escúchelo, es llegar a esas moradas. Esas moradas están en el seno del Padre. El objetivo de la vida es volver al Padre. Y dice Jesús, voy a preparar lugar para vosotros. ¿Y sabéis a dónde voy? Y sabéis el camino. ¿A dónde iba Jesús? Al Padre. Alguien dirá al cielo. No, al Padre. El cielo es el lugar donde el Padre habita, pero Jesús iba al Padre. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Y aquí está Tomás, que no entiende, y dice: Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús no estaba hablando de un lugar físico, de un lugar aquí en la tierra. Estaba hablando de la salvación, estaba hablando de la comunión con el Padre. Y Jesús dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El objetivo es ir al Padre, llegar a esas moradas. Pero solamente hay un camino, el camino de los justos, el camino de santidad. Amén. Vamos a ver algunas porciones rápidamente que están en el libro de Hechos. Acompáñame a Hechos, y vamos a ver la primera en Hechos 9, porque es interesante que a los cristianos no se les llamó cristianos primeramente. No eran conocidos como cristianos. Hasta Hechos 17 se les conoció como cristianos, creo que es 17. ¿11? Bueno, ahorita lo investigas bien, mi vida. Pero en Hechos 9 dice aquí la palabra, está Saulo amenazando a los cristianos y dice: y les pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino. ¿Está con mayúscula o con minúscula camino? Mayúscula, ¿verdad? Porque es un concepto. No está hablando de un camino físico, aunque la palabra griega que se usa aquí es la misma palabra que se usa para un camino normal. Es la palabra odos, con H al inicio, odos. Pero aquí el Espíritu Santo está haciendo resaltar que se trata de un movimiento de personas, de un movimiento espiritual, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Como hubo la persecución, todos los cristianos se fueron a otras ciudades, y Damasco era una ciudad que no era del reino de Israel, era una capital siria. Y Saulo está pidiendo cartas de extradición. ¿Me explico? Para en un lugar que no tenía jurisdicción, con esas cartas presentarse y extraditarlos para ser enjuiciados en Jerusalén. Era lo que Pablo estaba queriendo hacer: matarlos, hacerlos blasfemar, hacerlos volver de esa locura que él pensaba era una secta. ¿Y cómo les llama Pablo? Algunos hombres o mujeres de este camino. ¿Qué porción les... En el 11:26 les llamaron cristianos, pero antes de eso se les llama los del camino, y de hecho es la única porción donde se habla de los cristianos en Hechos. Luego vemos en Hechos 16, versículo 17, acompáñeme, Hechos 16, 17, en el versículo 17, que una mujer que tenía don de adivinación, era una persona que era usada para las artes mágicas, ¿verdad? Dice: esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Aún el propio infierno, los propios demonios, porque esta mujer estaba poseída de un espíritu de adivinación, sabían que Pablo estaba anunciando el camino. No era una religión,
Era un camino. ¿Y de qué era ese camino? Era camino de salvación. Y luego vemos en Hechos 18, versículo 25 y también 26, Apolos dice, había sido instruido ¿en qué? En el cristianismo. En el camino del Señor. ¿En qué? ¿De cuál Señor? Porque ahí no aparece Dios, no aparece Teos, no aparece Cristo, no aparece Yeshua, aparece Curios. Él había sido instruido en el odos del Curios, en el camino del Señor. Y luego lo encuentran Aquila y Priscila y dice en el versículo 26, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila le tomaron aparte y le expusieron más exactamente que el camino de Dios. Es el mismo camino, el camino del Señor, el camino de Dios, el camino de salvación. Eran los del camino. Ahora acompáñenme a Hechos 19, versículo 23, donde dice, desde el 9, primero el 9, Hechos 9, 19, 9, dice, pero endureciéndose algunos, eran los que estaban escuchando a Pablo allí en Éfeso, endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. ¿Contra quién endurecieron el corazón? Contra el camino, maldiciendo el camino. ¿Qué estaban maldiciendo? La revelación de Jesús el Cristo. No querían creer que Jesús era el Cristo. No querían creer la enseñanza de Pablo. No querían adherirse a ese movimiento. Movimiento celestial, por cierto. Maldijeron a los del camino. Eso fueron unos judíos en Éfeso. Ahora también personas naturales de Éfeso se levantan contra el camino. En el versículo 23, hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. ¿Quién fue el que levantó todo ese relajo? Demetrio, junto con los plateros que vendían figurillas de Diana. Dijeron, se nos va a caer el negocio, porque estaba habiendo un avivamiento de evangelismo. La iglesia en Éfeso llegó a ser multitudinaria en pocos años, porque milagros portentosos Dios hizo a través de las manos de Pablo. En Éfeso se manifestó el mayor poder que hubo en todo el libro de Hechos. Dios manifestó poder en cada uno de los lugares que fue Pablo, pero en Éfeso fue el lugar, sin lugar a dudas, donde más se manifestó el poder. Hubo un disturbio no pequeño acerca del camino. Aparece con mayúscula nuevamente allí, ¿verdad? Ahora acompáñenme a 22:4, y está hablando Pablo en su defensa delante del pueblo allí en Jerusalén. Y Pablo dice, perseguía yo este camino. ¿Cómo le llama el Espíritu Santo al movimiento de la iglesia? El camino. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y a mujeres. Acompáñame ahora al 24, 22. Aquí ya está preso y está hablando ante un dignatario llamado Félix. Dice entonces Félix, oídas estas cosas, ¿qué escuchó? El discurso de Pablo. Estando bien informado de este camino, les aplazó diciendo, cuando descendiere el tribuno Lisias, acabaré de conocer de vuestro asunto. Me salté el 14. Es Pablo hablando, pero esto te confieso que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Pablo dice, le llaman a este camino herejía, pero yo soy de este camino. Yo soy de este camino. Explico y expongo, enseño todo lo que está en la ley. La ley hablaba de este camino. Y después Félix dice, ok, ya entendí lo que tienes que hablar de este camino. Después los voy a aplazar, cuando venga Lisias lo arreglamos. El Espíritu Santo en Hechos le llama al movimiento de la fe, al movimiento cristiano, a la iglesia le llama los del camino, porque es el camino de Jesús.
Porque Jesús es este camino. Porque es el camino prometido en Isaías 36, el camino de santidad. Es el camino que Jesús enderezó, que vemos en Isaías 40. Él manifestó la verdad. Él manifestó la vida. Él es el camino. Satanás trabaja para que pierdas el camino. Satanás te quiere sacar del camino de los justos. Escúchame, eso es algo que un sector gigantesco de la iglesia no cree. Hay personas que pueden andar en el camino de los justos y pueden separarse del camino de los justos y entrar en el camino de los pecadores y perder la salvación. Eso es lo que cree un grande sector de la iglesia y es muy peligroso. Puedes andar en el camino y puedes salirte del camino. Y Satanás trabaja para sacarte del camino. La palabra lo dice en muchas porciones. Hay muchas porciones que lo pueden demostrar. Mi interés no es hablar de ese asunto, de si se pierde o no la salvación. Yo creo que sí se pierde. Aunque creo que no es tan fácil de perderse. Alguien que realmente es salvo, es muy difícil que se pierda, pero sí se puede perder la salvación. Y vamos a ver Segunda de Pedro, capítulo 2. El Señor dice aquí: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Habla de falsos, ¿qué? Profetas. ¿Sabes que siempre ha habido falsos profetas también? Entre los profetas verdaderos que mintieron. Falsos maestros que también dice introducirán herejías. ¿Cómo lo van a hacer? Encubiertamente. No te das cuenta cuando ya tú piensas y crees algo incorrecto. Atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones. ¿Qué es disolución? Es hacer cosas que no convienen. Llegar a vivir en una vida de disparates diciéndote cristiano. Es la misma palabra usada en Efesios 5:18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. ¿No es así? Muchas personas no blasfeman en contra del camino por causa de personas que se dicen ser cristianos y andan viviendo en disoluciones, creyendo que no pueden perder la salvación. Salvo, siempre salvo. Y piensan que la salvación es permiso para pecar. Es que yo creí en Jesús, yo ya soy salvo y aunque me caiga, yo puedo andar bien. Escuché hace poco, hay un video que voy a pasar con los varones la siguiente vez. Y un pastor dice: yo tuve que exhortar a un hombre que andaba en adulterio con otra mujer cristiana en la iglesia. Y él dijo: no, es que es de Dios. Hermano, es que nos amamos realmente, hasta oramos juntos. Y él dijo: tú estás engañado. Tú estás engañado. Tal vez ni salvo eres. Muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Aquí le llama camino de la verdad. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Ahora ve al versículo 9. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos? Sí que sabe. El Señor nos puede librar de tentación. Y acuérdense que esa palabra es peirasmos, que es la palabra prueba también. Amén. Ya lo estudiamos un día en la parte del Padre Nuestro. Líbranos de todo mal. No nos dejes caer, no nos dejes caer en la tentación, o no nos dejes caer durante la prueba. ¿Sabe el Señor librar de la prueba a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio?
Y mayormente aquellos que siguiendo la carne, ¿qué es seguir la carne? Es el camino de los pecadores. Andan en concupiscencia e inmundicia. ¿Qué es concupiscencia? Deseo. La palabra concupiscencia en el griego significa un deseo exacerbado por algo. Y esta palabra concupiscencia viene de la palabra deseo, y deseo es una palabra neutra, no es ni positiva ni negativa, es un deseo. Puede ser un deseo bueno o un deseo malo, pero cuando es traducido concupiscencia, está hablando de un deseo exacerbado por algo que está mal. Y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Habla aquí de la obediencia. Atrevidos y contumaces no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores, hasta presumen lo que hacen mal. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes. Cuidado con quién te juntas. Aunque esté aquí dentro, aunque venga cada domingo y cargue su Biblia, cuidado. Seducen a las almas inconstantes. Tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. ¿Sabías que Balaam profetizaba? Balaam tenía una unción profética, era un profeta del Señor, pero amaba más al dinero que a Dios. Y aunque no pudo maldecir a Israel, sí le aconsejó a Balac que les mandara prostitutas para que hiciera caer al pueblo. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, era una mula, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Un burro tenía más razón que un profeta loco. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. ¿Cuál es esa densa oscuridad eterna? El lago de fuego. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Alguien podrá decir, no, es que está hablando de los falsos maestros y falsos profetas, y aquí está hablando también de las almas que eran salvas y fueron seducidos y extraviados por ellos. No te equivoques, habla de personas que son salvas. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente, ¿cómo dice allí? Verdaderamente habían, tiempo pasado, huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesús Cristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. ¿Qué está diciendo esta porción? Eran salvos. Ellos se habían escapado de las contaminaciones. ¿Qué es eso? Salvación.
Dice, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesús Cristo. Ellos conocieron a Jesús. Se enredaron otra vez, fueron vencidos, y el estado postrero es peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Dile al que está a tu lado: no te salgas del camino, hermano. Las personas que dicen que la salvación no se pierde, y no los estoy criticando, hay muchos hermanos honestos que creen así y que el Señor necesitan más luz, ¿verdad? Necesitan la luz que hemos recibido y que estamos pidiendo también cada día más. Pero hay porciones que ellos usan. Por ejemplo, existe aquella porción que dice: no te dejaré, nunca te dejaré ni te abandonaré. Y es verdad, Dios nunca nos deja y nos abandona, pero nosotros sí podemos dejarlo y abandonarlo. Y el Espíritu Santo me hizo recordar aquel momento en el cual uno de mis hijos se fue de la casa y yo nunca lo dejé. Yo recuerdo que lo había dejado, ¿verdad? Había dejado a mi bebé en la escuela donde ella estudiaba, en la universidad, y ese día estaba muy mal y ella había planeado irse ya. Y cuando vimos que no llegaba, le hablamos por teléfono: no voy a regresar. Le dije: yo voy a ir por ti. Y yo me fui en coche a muy altas horas. No lo digo para avergonzarla, ¿verdad? Ella está otra vez en el camino del Señor, gloria a Dios. Pero fui al colegio donde la dejé, ahí en el centro, y le hablé por teléfono: aquí estoy esperándote. No voy a ir, aquí estoy. Yo no me voy a mover de aquí hasta que regreses. Papá, vete a la casa, yo no voy a regresar. Aquí estoy, hija, de aquí no me muevo. Yo no la dejé, yo no la abandoné, pero ella sí se fue. Al tiempo Dios tocó su vida, estuvimos orando toda la iglesia por ella, ¿verdad? Tanto tiempo. Y el Señor permitió que esto no continuara. Pero escúchame, el Señor no te deja ni te abandona, pero tú sí puedes abandonar el camino. El apóstol Pedro lo explica, el escritor de Hebreos en el capítulo 6 lo explica, Apocalipsis 3 lo explica, muchas otras porciones lo explican. Toda la Biblia, el contexto del pueblo de Israel lo explica. El pueblo de Israel, muchos no alcanzaron la promesa por dureza de corazón y quedaron postrados en el desierto. Coré, Datán y Abirán. Coré era sacerdote, era levita, y se lo tragó la tierra hasta el Seol. Judas caminó con el Señor, hizo milagros, expulsó demonios y se salió del camino. Pero como dice el escritor de Hebreos: pero nosotros estamos seguros de cosas mejores acerca de vosotros. Hay un camino, se llama camino de santidad, camino de verdad, camino de salvación. Se llama Jesús el Cristo. Acompáñame a Apocalipsis 21 y con esta porción terminamos. La palabra también dice: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Apocalipsis 21. Y dice en el versículo 1: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad. Juan 14, amén. Las moradas del Padre. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Tabernáculo es casa, habitación. Y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo,
y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está, yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere, ¿quién? El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y el Señor no lo deja gratis. El Señor habla de la promesa, lo pone todo bien lindo y después te recuerda: hey, hay un lago de fuego. Hay un lago de fuego. Aún en la promesa, aún en la bendición, aún en esa visión tan preciosa de la Jerusalén, Dios dice: hey, recuerden, no van a entrar a esta lista. Pero no soy idólatra, no soy fornicario, no, pero ¿qué tal mentiroso? Esforcémonos por entrar. No estamos hablando de que la salvación es por obras, no. Estamos hablando de que debemos de caminar en el camino de santidad, y la promesa es: por torpe que sea la persona, no se va a extraviar si está en el camino. Hermano, soy muy torpe. Si estás en el camino, no te preocupes, no te vas a extraviar. Póngase de pie un momento y haga una oración personal y dígale al Señor: yo quiero andar en ese camino. Tu palabra dice: el que está en Cristo, nueva criatura es. Yo quiero estar en Cristo, yo quiero estar en el camino. Padre, yo quiero entrar a ese camino y no me dejes extraviarme. No me dejes abandonar ese camino. Tómame de la mano, Señor. Guíame. Guíame, Señor. El Salmo 139 dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame por el camino eterno. Examínanos en este día, Señor. Ve si hay en nosotros caminos de perversidad. Ve si hay en mí, Señor, camino de pecadores. Y ayúdanos a entrar en el camino de la verdad, en el camino de la salvación, en el camino de tu Hijo Jesús, quien es el Cristo. Amén.